Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores del talentoso actor turco Can Yaman. Si has estado siguiendo de cerca el mundo del espectáculo y, en particular, las relaciones y la vida personal de las celebridades, sabes que Can Yaman es un nombre que rara vez pasa desapercibido. Y hoy nos sumergiremos en un nuevo capítulo de su vida amorosa, uno que ha generado bastante revuelo y sí, bastante polémica. Prepárense porque vamos a hablar de la última controversia que involucra a Can Yaman y, esta vez, el nombre que sale a la palestra es el de Selen Soyder. Así es como lo leyeron en el título, la cosa se está poniendo interesante. ¿Qué ha pasado entre Can y Selen? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿O es todo parte de la máquina mediática que a menudo rodea a las estrellas de la talla de Can Yaman? Acompáñennos mientras desgranamos todos los detalles, los rumores, las confirmaciones y, por supuesto, la polémica que está rodeando esta nueva faceta de la vida personal de nuestro actor favorito. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y al día. Ahora sí, vamos a ello. Parece que el corazón de Can Yaman vuelve a ser noticia, y esta vez, la protagonista es la también actriz turca Selen Soyder. Para quienes no la conozcan, Selen es una figura conocida en la televisión turca, habiendo participado en varias producciones exitosas que le han valido un lugar en el panorama artístico de su país. La chispa, o mejor dicho, el rumor de la chispa, surgió hace poco tiempo, y como suele suceder en estos casos, las redes sociales y los medios de comunicación turcos explotaron con especulaciones. Las primeras señales aparecieron discretamente con comentarios sutiles en sus publicaciones mutuas, me gusta estratégicos, y alguna que otra fotografía compartida que para los ojos más atentos y analíticos, dejaba entrever una conexión especial que iba más allá de la camaradería profesional. Lo que comenzó como murmullos y susurros en los foros de fans y en las secciones de comentarios de las redes, pronto escaló a un nivel de atención considerable. Los paparazzi, siempre al acecho de una exclusiva jugosa que pueda catapultarlos a la fama temporal o vender titulares impactantes, empezaron a intensificar su vigilancia. Y no tardaron en capturar las primeras imágenes de Can y Selen juntos, compartiendo momentos que a todas luces, parecían más íntimos de lo que una simple amistad permitiría. Y aquí es donde entra la controversia, porque como bien sabemos, la vida privada de Can Yaman es un tema de interés masivo, un auténtico campo de cultivo para la especulación y el debate, y cualquier indicio de una nueva relación es escrutado al milímetro, analizado y diseccionado por miles de ojos curiosos. En el caso de Selen Soyder, la polémica no se trata solo de la existencia de una posible relación en sí, sino de las circunstancias que la rodean, las interpretaciones que se le dan y, sobre todo, del trasfondo que trae consigo. Una de las principales razones que ha alimentado esta controversia es que Selen Soyder no es una desconocida para el público que sigue de cerca la carrera y la vida de Can Yaman. De hecho, ambos actores han compartido pantalla en el pasado, y no en cualquier proyecto, sino en la popular serie Gönül İleri, donde interpretaron a una pareja central en la trama. Y como suele ocurrir en el mundo de la actuación, especialmente cuando hay una química visual potente y escenas de romance bien interpretadas, esa conexión en pantalla llevó a muchos espectadores y fans a especular sobre si esa química trascendía la ficción y se extendía a la vida real. Sin embargo, en ese momento, no hubo confirmación oficial de nada, la vida sentimental de Can Yaman tomó rumbos diferentes con otras relaciones que ocuparon los titulares, y la posibilidad de un romance entre ellos quedó relegada al terreno de las fantasías de los seguidores. Ahora, años después, el hecho de que se les vea juntos de nuevo, y con la intensidad que sugieren algunas imágenes y reportes de los medios, ha reavivado esas viejas especulaciones y, más importante aún, ha generado nuevas hipótesis y debates. Los medios turcos, conocidos por su naturaleza a menudo implacable y su afán por la primicia, han publicado numerosas fotografías y vídeos de Can y Selen saliendo juntos. Las imágenes varían desde encuentros discretos en cafés poco concurridos hasta apariciones más abiertamente públicas, como cenas en restaurantes de moda o paseos por zonas emblemáticas de Estambul, donde parecían buscar un poco de privacidad en medio del fervor mediático. Cada gesto, cada mirada capturada por las cámaras, ha sido objeto de análisis detallado. Pero la controversia no se detiene en la mera constatación de que se están viendo. La polémica se ha nutrido de diversos matices que han generado intenso debate entre los seguidores y los analistas del mundo del entretenimiento.
Algunos de los puntos de fricción más comentados giran en torno a las supuestas diferencias en sus personalidades o en sus estilos de vida. Ciertos sectores de la opinión pública, basándose en percepciones y rumores, sugieren que estas diferencias podrían ser un obstáculo significativo para el desarrollo de una relación sólida y duradera. Se habla de contrastes en su forma de enfocar la vida, sus ambiciones profesionales o sus hábitos personales, lo que alimenta la especulación sobre la viabilidad de su vínculo. Otros, con una visión más cínica, señalan el historial de Kanyaman con relaciones mediáticas que a menudo han tenido un ciclo de vida notablemente corto, lo que lleva a muchos a preguntarse si esta nueva aventura amorosa será simplemente otra más en la lista, destinada a desaparecer tan pronto como surja el siguiente escándalo o la siguiente novedad. Por otro lado, no faltan quienes defienden la relación, o al menos la posibilidad de que sea genuina. Estos argumentan con razón que ambos son adultos y tienen todo el derecho a vivir su vida personal como deseen, sin la presión constante y a menudo asfixiante de la opinión pública o de los medios de comunicación. Apoyan la idea de que quizás esta vez sea diferente, que la conexión que puedan tener sea profunda, genuina y esté destinada a perdurar. La admiración por ambos actores, por su talento y por las carreras que han construido, también juega un papel importante en esta perspectiva. Muchos seguidores prefieren centrarse en sus facetas profesionales, en el arte que comparten con el público a través de sus interpretaciones, y ven en esta posible relación una faceta más de sus vidas privadas que no debería ser motivo de tanta controversia. Además, es crucial recordar el historial de Kanyaman con la atención mediática. Ha sido objeto de intensas especulaciones y, en ocasiones, de juicios públicos y acalorados debates sobre sus relaciones, sus interacciones con fans y colegas, y su vida privada en general. Esta constante exposición, a veces abrumadora, ha llevado a que él mismo exprese en diversas ocasiones su deseo de tener más privacidad y de que su vida personal no sea el foco principal de la atención pública. En este contexto, cualquier nueva relación, por mínima que sea la evidencia, se convierte automáticamente en un foco de interés morboso, y la polémica parece ser, casi, una consecuencia inevitable. Los detalles que han salido a la luz son variados y, en muchos casos, provienen de fuentes no oficiales o de análisis de expertos en la farándula turca. Se habla de encuentros en lugares estratégicos de Estambul, de posibles viajes que podrían estar relacionados con su creciente cercanía, y por supuesto, de la reacción de sus respectivos círculos cercanos, tanto amigos como familiares, quienes a menudo son los primeros en tener información privilegiada. Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales contundentes y definitivas sobre la naturaleza exacta de su relación, las acciones capturadas por los paparazzi y las sutiles señales que ambos han dejado en sus redes sociales parecen hablar por sí solas para muchos de sus seguidores y para los medios. La forma en que interactúan en las fotos, las miradas fugaces pero significativas, los gestos de complicidad, todo es analizado y reanalizado en un intento por descifrar el estado real de su vínculo. La polémica también se nutre de las comparaciones inherentes al mundo del espectáculo. Los fans y de forma aún más acentuada los medios, no tardan en comparar esta posible relación con las anteriores de Kanyaman, buscando patrones, similitudes o diferencias que puedan alimentar el relato mediático. La atención que se presta a Selen Soyder también ha aumentado considerablemente, y su propia vida, su carrera profesional y su historial personal están siendo examinados bajo una nueva luz, a menudo implacable, que puede ser tanto beneficiosa como perjudicial para su imagen pública. Es importante mencionar que en el complejo y a menudo volátil mundo de la fama, las relaciones sentimentales a menudo se ven influenciadas por factores externos que escapan al control de los protagonistas. La presión constante de los medios, las exigentes agendas de trabajo que implican largos periodos de ausencia, los rodajes en diferentes ciudades o países, y las expectativas, a veces desmedidas, del público son elementos que añaden una capa adicional de complejidad a cualquier romance. Lo que para nosotros como espectadores puede parecer una simple salida o un encuentro casual, para ellos puede ser una decisión cuidadosamente sopesada sobre cómo manejar su vida privada en el ojo público, buscando un equilibrio entre la intimidad y la exposición mediática. En resumen, la noticia de que Kanyaman y Selen Soyder podrían estar juntos ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación turcos, generando un auténtico torbellino de especulaciones y, por ende, de polémica. Las imágenes de ambos juntos, sumado al hecho de que ya compartieron una fuerte química en pantalla en el pasado, han alimentado un torrente de hipótesis, y la falta de declaraciones oficiales contundentes mantiene un aura de misterio que solo aviva el interés del público y de la prensa. Mientras algunos celebran la posibilidad de una nueva relación para el carismático actor,
otros analizan las posibles complejidades y contrastan esta situación con su historial amoroso. La atención mediática sigue siendo intensa y la controversia, al parecer, está lejos de disiparse. Y hasta aquí llegamos por hoy con este apasionante tema que ha capturado la atención de muchos. Hemos desgranado los rumores, analizado las imágenes que circulan, y explorado la polémica que rodea a la posible relación entre Can Yaman y Selen Soider. Como hemos visto, la vida de las celebridades, especialmente la de figuras tan mediáticas y populares como Can Yaman, está siempre bajo el microscopio, y cada indicio, cada susurro, cada encuentro genera un debate, una oleada de opiniones y a menudo, una considerable controversia. Esperamos sinceramente que este vídeo les haya brindado una visión clara, detallada y equilibrada de la situación actual. Antes de despedirnos y cerrar este fascinante capítulo, nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo realmente sólido y genuino entre Can Yaman y Selen Soider? ¿Les gusta la idea de verlos juntos como pareja? ¿O consideran que toda esta atención mediática es simplemente un invento de los medios para generar titulares, una estrategia publicitaria o una simple distracción? Déjenos sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello. Nos encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, fresco, jugoso y al día sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus conocidos y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Su apoyo constante es lo que nos impulsa y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y debates. Hasta pronto y que tengan un excelente día.